Hola a todos. Vamos a meternos de lleno en esta explicación explorando una ruta que es absolutamente crítica y, la verdad, fascinante. Vamos a hacer un viaje desde un pequeñísimo fallo celular, algo microscópico, hasta un colapso sistémico masivo en todo el cuerpo, poniendo el foco directamente en el soporte vital avanzado en esas situaciones donde nos jugamos la vida. Nuestra hoja de ruta de hoy va a cubrir 5 puntos muy concretos. Primero, la fisiopatología celular y el principio de Fick. Segundo, las clasificaciones y tipos de shock. Tercero, el soporte vital de la vía aérea. Cuarto, la dinámica de oxigenación en apnea. Y para terminar, la hipotensión permisiva y la reanimación equilibrada. Vamos a ello. Sección 1. Fisiopatología celular y el principio de Fick. A ver, para sentar unas buenas bases tenemos que empezar por los mecanismos microscópicos que nos mantienen vivos, porque si no entendemos lo que pasa a nivel celular, nada de lo que hagamos después tiene mucho sentido. Y aquí hay un error súper común. Mucha gente piensa que el shock es simplemente tener una tensión arterial baja. Pues no, olvidaos de eso. El shock es un fallo catastrófico de la oxigenación de los tejidos. Básicamente, el cuerpo se ahoga a nivel celular y se ve obligado a entrar en un estado anaeróbico de emergencia absoluta. Lo que vemos en este esquema es un cambio metabólico brutal. Fijaos bien. Al estar privada de oxígeno por esa falta de riego, la célula entra en pánico y el piruvato, en lugar de darnos esa energía limpia y aeróbica que necesitamos, se convierte en ácido láctico, que es tóxico. Si este proceso no se revierte rapidísimo, la célula muere y, lógicamente, si mueren suficientes células, el órgano entero se apaga. Bueno, pues para prevenir ese desastre letal, el cuerpo depende por completo de algo llamado el principio de Fick. Este principio requiere 3 pasos fisiológicos milimetrados para mantener la producción de energía: carga, transporte y descarga. Tienen que funcionar en perfecta armonía. A mí me encanta usar la analogía del tren porque lo ilustra a la perfección. Pensad en los pulmones como la estación de carga. Los glóbulos rojos son los vagones y los vasos sanguíneos son las vías. Una sola avería en cualquier punto y el tren descarrila por completo. Si nos falta producto o falla el transporte, las células de destino van a sufrir las consecuencias. Pasamos a la sección 2, clasificaciones y tipos de shock. Vamos a escalar esto un poco y ver cómo ese fallo microscópico, que ni siquiera podemos ver a simple vista, se convierte en un desastre a gran escala cuando el principio de Fick se va al traste. Si pensamos en los fallos estructurales de nuestro tren de oxígeno, los podemos dividir en 3 problemas básicos. Un problema en la bomba, que sería el corazón, un problema en el contenedor vascular o literalmente que hemos perdido una cantidad masiva del líquido en sí. Todos llevan al mismo callejón sin salida, de hipoperfusión celular. Pero claro, requieren estrategias clínicas totalmente distintas para solucionarlos. Mirad, esta representación gráfica de las clases de hemorragia con botellas es súper visual. Nos marca la gravedad del shock hipovolémico basándose en la cantidad de sangre perdida. Cuando llegamos a la clase 3, que es una pérdida crítica de entre el 30 y el 40% del volumen, el cuerpo ya no puede compensar más. Cae en picado y la hipotensión es innegable. Siguiendo con nuestro tren, simplemente nos hemos quedado sin vagones. Bien, sección 3, soporte vital de vía aérea. Sabiendo todo esto, la primera intervención clínica gigante que necesitamos para salvar esa línea de vida celular es restaurar la entrada de oxígeno desde lo más alto del sistema. Hay que reabrir nuestra estación de carga principal, y rápido. Nuestras manos son la primera herramienta. Las intervenciones manuales inmediatas, como esta tracción mandibular por traumatismo, son un salvavidas. Nos permiten abrir la vía desde la parte frontal para que entre el aire, asegurando al mismo tiempo que la columna cervical, que suele estar súper frágil, permanezca totalmente inmovilizada y protegida. Y ojo que la progresión clínica aquí avanza de forma súper metódica. Empezamos con maniobras manuales básicas y vamos escalando algoritmos hasta las intervenciones quirúrgicas definitivas. No nos saltamos pasos a lo loco, solo aumentamos la agresividad del tratamiento en la medida estrictamente necesaria para asegurar que entre el oxígeno. Sección 4. Dinámica de oxigenación en apnea. Aquí entra en juego un truco fisiológico que, francamente, es alucinante. Cuando estamos colocando una vía aérea avanzada, usamos una técnica que aprovecha la propia física del cuerpo humano. Aunque cueste creerlo, incluso cuando un paciente deja de respirar por completo y está en apnea, sus alvéolos pulmonares siguen absorbiendo oxígeno pasivamente. Hablamos de unos 250 mililitros por minuto, mientras que apenas expulsan dióxido de carbono. Esta enorme diferencia de volumen crea una especie de vacío, una presión subatmosférica natural dentro de los pulmones. Así que, si le proporcionamos 15 litros de oxígeno por minuto a través de una sencilla cánula nasal, inundamos toda la faringe y gracias a esa presión subatmosférica, el cuerpo literalmente succiona ese oxígeno hacia los pulmones. Es una manera brillante de reducir drásticamente el riesgo de que el paciente desature mientras estamos lidiando con una intubación que se complica.
Por último, llegamos a la sección 5, hipotensión permisiva y reanimación equilibrada. Ya hemos conseguido meter el oxígeno. La segunda intervención crítica ahora es transportar ese oxígeno por todo el cuerpo. Pero tenemos un dilema enorme. ¿Cómo lo hacemos sin causar un desastre aún mayor por dentro? Y aquí, chicos, es donde entra un cambio de paradigma masivo en la medicina. El estándar actual abandona por completo esa vieja idea de normalizar la presión arterial en pacientes con hemorragias. ¿Por qué? Pues porque si elevas la tensión de golpe, literalmente revientas los coágulos recientes y, vuelta a empezar, el paciente vuelve a sangrar masivamente. En lugar de eso, usamos la hipotensión permisiva. Básicamente, a menos que haya una lesión cerebral traumática, nuestro objetivo de presión arterial sistólica es sorprendentemente bajo. Nos movemos entre los 80 y 90 milímetros de mercurio. Nada que ver con el típico 120-80 de una persona sana, ¿verdad? Es la presión justa y estrictamente indispensable para mantener a los órganos vivos, pero lo suficientemente baja como para no volar por los aires el coágulo que se está formando. Esta cita que tenemos aquí lo clava, da en el blanco totalmente. Nos dice que el profesional de urgencias tiene que manejar la presión del sistema circulatorio con una restricción extrema. Se trata de conseguir ese equilibrio milimétrico, mantener nuestro tren de oxígeno moviéndose por las vías, pero sin echar tantos fluidos como para destruir el propio mecanismo de supervivencia del cuerpo. Al final del día, ese equilibrio tan delicado entre inundar la vía aérea con oxígeno por un lado y ser súper restrictivos con los líquidos por el otro, nos demuestra lo frágil e interconectada que es la supervivencia humana. Cada decisión que tomamos fuera, a nivel macroscópico, dicta directamente si una célula ahí dentro sobrevive o muere. Así que os dejo con esta pregunta para que le deis una vuelta. La próxima vez que os enfrentéis a un paciente en colapso traumático, ¿estáis realmente tratando de salvar el órgano o estáis corriendo contra reloj para salvar la célula? Muchas gracias por acompañarme en este análisis y hasta la próxima.